agradecemos que ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos da la posibilidad de tener un día para poder dedicarle la mañana a escudriñar y que nuestro corazón se vaya fortaleciendo en las palabras de Dios, en las promesas de Dios referentes a Jesucristo. Hoy día vamos a continuar con nuestro propósito que nos hemos hecho en Dios, que nos ha de ayudar de conocerlo más en las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento. Así que, fiel como lo vimos también en el domingo anterior, en la iglesia de Talagante, estuvimos, ¿cierto?, reflexionando sobre la profecía de Isaías, ¿cierto? La citamos de paso. Hicimos la diferencia un poquito con lo que habíamos estudiado antes, que esto de fundar en una vida de confianza en Isaías 28 está dicha debido a que habían también los israelitas hecho un concierto, ¿cierto?, pero con la muerte, como dice el verso 15, ¿cierto? Hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasara esta instrucción en el verso 15, dice: del azote, el castigo de Dios, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿28 15? No, 28 15. Entonces, miren, hay dos formas de refugiarse, ¿cierto? Una la que busca el hombre y otra la que busca la que viene de Dios. Refugio del juicio, ¿cierto? ¿Cuál fue? ¿Qué ha escogido los que no creyeron? Dice la mentira Y la falsedad. y la falsedad. ¿Y por qué? Dicen que Salomón ha hecho un concierto con la muerte, o un pacto con la muerte. Que no les llegará, ¿cierto? No les alcanzará. Este pacto con la muerte nos hace estar tranquilo y dicen: bueno, como yo soy capo para mentir y bueno para falsear, cuando venga el momento, el castigo a mí no me va a llegar. Entonces, en esa certeza, ¿cierto?, el Israel vivió cada vez que Dios le habló por medio de sus profetas. Por eso le llaman burladores. Dice en el versículo 14: por tanto, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo, que estáis en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, ¿cierto? Y leen: porque habéis dicho, ¿no es cierto?, tenemos con la muerte. Concierto hemos hecho, dice, con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasara el turbión del azote o la tempestad del castigo, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ese era su refugio, ¿cierto? Vemos que hoy el mundo entero hace eso. O sea, eso no es novedad para nosotros. El mundo entero vive así. Y nosotros también antes, en otro tiempo, así vivíamos. Entonces dice: concierto con la muerte. Con la muerte. O sea que la falsedad y la mentira nos iba a librar de la muerte, del castigo. Esa era su confianza. Y le dice: varones burladores, le dice. ¿Qué quiere decir? Que estaban confiados en su corazón y se reían quizás de lo que Dios decía, ¿cierto? Bueno, pero por el contrario, así como hay algunos que tienen una acogida en la falsedad y en la mentira, Dios levantó una vida de confianza para los que creen en Él. Y dice: por lo tanto el Señor dice así: he aquí yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré, dice, a juicio, el juicio a cordel. O sea, es como cuando uno toma medidas para hacer una casa. Y a nivel la justicia, ¿cierto? Y granizo barrerá la cogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.
y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuanto pasar el turbidón del azote, seréis hollados. Dice, luego que comenzare a pasar, os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. ¿Entienden el último versículo? Solo el espanto hará entender y no lo oído. Y dice, porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger, la que ellos han escogido, ¿cierto? Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón. ¿Se recuerdan de Gabaón? Cuando Dios venció a sus enemigos, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces Dios había hablado de hacer juicio sobre toda la tierra, pero ellos habían tenido como escondrijo y como confianza suya su propia falsedad y su propia mentira. Sin embargo, Dios dice que Dios va a fundar en Sion una roca de justicia, ¿cierto? O una roca de fundamento estable. Pero que va a ser ¿qué cosa? Va a ser Él, va a ser la tempestad. La roca entonces que Dios pone y funda, también esta roca va a ser el torbellino que ellos temen, porque dice, ajustaré a juicio el cordero, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la cogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, en el versículo 17, donde leí. Entonces, ¿quién anula esto? ¿Cierto? Dios levanta una roca de confianza. A los que creen, ¿cierto? Y la levanta en Sion. Da la impresión que lo va a sacar de los escondidos. Al intentar Dios hacer justicia a través del Cristo, va a meterse esto como el agua cuando entra. No sé si usted ha visto, usted puede decir un hormiguero inmenso, pero se le mete el agua y se acabó. Y salen a luz todas las cosas, ¿cierto? Y ya se hace todo lo que estaban ahí en la mentira se hace manifiesto. Por lo tanto, aunque la maldad prevalezca por siglos, ¿cierto? Aparentemente, la gente siempre hace lo que le conviene, ¿cierto? Si ve que hay algunos que están robando, todos roban, ¿cierto? Y cuando alguien llega a dirigir algo y quiere robar, colmea a todos los que están, si eso es lo que se hace. Pero que esté bien es otra cosa. No porque el mundo entero va tras ese camino, tenemos que seguirlo nosotros. Porque llegará el día en que Dios barrerá toda cogida de mentira, dice la Escritura. Pero para el que toma esto por cierto, tiene que dejar esta confianza. Miren, tiene que dejar la mentira y la falsedad en su vida. Y poner su confianza en que, bueno, me va a ir como el ajo, porque no voy a estar mintiendo ni falseando a los demás, pero Dios se va a preocupar de mí porque me ha puesto una roca de confianza en Sion. Y de esta roca de confianza, ¿Dios qué pretende hacer? Hacer justicia, acordar, dice, a nivel. ¿Qué quiere decir? Va a medir, va a considerar lo que se ha hecho, va a hacer juicio. Y va a hacer, él va a hacer que va a barrer, ¿qué cosa? Esta roca de confianza, ¿qué trae entonces como consecuencia? Juicio, ¿cierto? Porque dice, ajustaré a Cordel, y ajustaré el juicio a Cordel, y dice, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el escondrijo, dice. Y la cogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces este escondrijo de mentira, ¿cierto? Que se ha hecho el hombre para engañarse y no temer a Dios, y no creer en Él, y no creer en Cristo, porque si creyeran que vino un juicio, creerían en el Evangelio. Si creyeran que han hecho mal, creerían en la buena nueva, pero como se han escondido y han hecho escondrijo en la maldad, ¿por qué está seguro un tipo de un puesto? Sí, porque estos son los tipos, yo no sé lo que han hecho, así que si hablan, ayudamos también. ¿No es así como vivimos? Así es también. Si está diciendo algo, yo voy y le digo todo lo que se también de esto. Entonces, todas estas cosas que a ese sistema de vida que tenemos, Dios le pondrá fin en el día que aparezca el Cristo. Pero, dice, hará justicia, ¿cierto?
y que barrerá los escondrijos. Entonces, por medio de la justicia, barrerá los escondrijos. Escondrijos. ¿Esto sucedió con la venida de Cristo o vendrá en el fin del mundo? Empieza a hacerse aquí y se termina haciendo ya definitivamente cuando Cristo aparece y deshace la nación. Porque nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Era de que el Señor, que el reino de Dios se había acercado, que los publicanos y las rameras se arrepentían. Entonces, barrerá el escondrijo de mentira. Y esto significa pecado, ¿cierto? Porque todo lo que dice, a todos, y quién no van a quedar fuera de la ciudad, todos los que aman y hacen mentira, o sea, pecado. Generalmente todo lo que es desagradable que hacemos contra los demás. Pero por otro lado tenemos esta roca de confianza estable. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se va a inclinar ni se va a ladear. Por eso es que es estable. De confianza. ¿Cuándo alguien es de confianza para usted? ¿Recuerda que lo veíamos el domingo anterior? Cuando no es de dos corazones. Aun cuando él salga para atrás del negocio, mantiene la palabra. Que no da la usura, el tipo que ve a la gente por lo que gana, no sirve para el reino de Dios. Si no ve las cosas con fe, y que Dios puede bendecir a pesar de que las cosas estén muy mal, se va a desesperar, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo no, porque puso en Dios su confianza. En manos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cuando estuvo en la aflicción, no recurrió a su soborno para sacarse de encima de la muerte, no recurrió a su amistad conocida, no recurrió a su elocuencia para ser liberado, sino que Él no se entregó por cada uno de nosotros. Y mantuvo estable lo que dijo. Jesús no claudicó en la esperanza. Porque dijo, le preguntó al Señor Cristo y dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cosa que el mismo Salmo decía, ¿sí? Jesús fue fiel a su vocación. Fue fiel apóstol de la vocación nuestra. Así que esta roca de confianza que es Jesucristo, ¿cierto? Dios la ha puesto en Sión. ¿Por qué en Sión? Lo dijimos el domingo anterior, ¿cierto? Porque la profecía decía, yo he puesto a mi rey sobre Sión. Entonces, Isaías 28, versículo 16, lo relacionamos con Isaías 2, ¿cierto? Versículo 2, Isaías, sí, es 2, correcto. 2:1. Uno lo dejamos abierto porque puede ser la lectura para harto. Dice, voy a leer desde del versículo 1. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós. Isaías 2, verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá que en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos, ¿cierto? La versión nueva lo dice así, o los tiempos finales, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, eso es Sión, por cabeza de los montes, o sea, va a ser el monte más alto. ¿Te recuerdas que habíamos leído en Daniel que la piedra que destruye a la estatua que ven a Nabucodonosor en visión, destruye todo el metal, todo, pero se transforma en un gran monte que llena toda la tierra? Coincidiendo con eso mismo, aquí dice que será confirmado por cabecera de los montes. ¿Qué significa cabecera de los montes? El monte principal, el más alto, el más elevado, ¿cierto? Será confirmado. Fíjense la palabra, confirmado. ¿Por qué? Porque ahora se ha anunciado que así es. Pero, ¿cómo pueden llegar a ser confirmados? ¿Se acuerdan que hablamos de que Dios corroboró al Hijo del Hombre? En el Salmo 80, ¿se lo digo?
¿cierto? También va a confirmar a Jerusalén para que sea cabecera de monte. Ahora es cabecera de monte, la principal ciudad. No, porque fue asolada y está en manos de los enemigos. Pero llega el momento en que Dios la va a establecer como cabecera de los montes. Y de tal forma que dice: y será ensalzado sobre los collados y correrán a él, ¿quiénes? Toda la gente. O sea, estará abierta para todas las gentes. O sea que cuando Dios dijo casa de adoración de todas las naciones, nunca Dios cerró la entrada y el acceso a su templo a los pueblos. Solamente que se convirtieran a Jehová, al Dios verdadero. ¿Cierto? Y dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará esos caminos. O sea, van a la ciudad de Jacob, van a la ciudad, ¿a qué? A ser enseñados en los caminos de Dios, ¿cierto? Y caminaremos por sus sendas, o sea, se van a dejar guiar por el Señor, ¿cierto? Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, del 1 al 3. Y el 4, mira. Y luego que todas las naciones se sometan, dice: y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Está claramente diciendo que algo hay en Jerusalén que hace que las naciones se vuelvan y escuchen de Jerusalén la ley y la palabra de Jehová. ¿Cierto? Pero en Sion, Dios lo establece. Entonces, ¿qué le falta a Sion, cierto? Para que sea confirmado como cabecera de los montes. Del 1 al, dijimos acá, al 4. Entonces, anotando para que los hermanos lo tengan. Entonces, piedra, ¿qué dice el Señor aquí? Piedra, pongo en Sion, piedra de fortaleza, de confianza estable, ¿cierto? Piedra de precio, escogida, preciosa, ¿cierto? Preciosa. Crecimiento estable. Y fíjense que después Isaías me dice que en algún momento Sion va a ser cabecera de los montes y todas las naciones van a correr a ella. Y desde Sion, Señor, saldrá la ley y la palabra. Pero eso ya sucedió, ¿verdad? Los gentiles, pero es fuerte que todas las naciones dejen de hacer guerra entre ellos, ¿cierto? Tienen que someterla. Saldrá la ley, la palabra de Jehová, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y la luz. ¿Cierto? Y que las naciones, dice ahí, Y caminaremos. juzgará a las naciones, ¿cierto? Juzgará a las naciones. O sea, tal como decía en la lectura anterior, Dios tiene acordado juicio sobre toda la tierra, cosa que solamente que lo va de a poco trayendo. Cuando Dios entregó a un pueblo, el otro hizo juicio, eso es evidente, la Biblia dice que son juicios de Dios. Cuando cayó Babilonia fue porque Dios dice: fuiste pesado y llevaba falso. Y todos los pueblos Dios los entregó uno en manos de otro, a los asirios haciendo juicio de uno respecto del otro, uno tomando y tragando el otro. Pero llega un día en que Dios ahora mismo, el mismo Dios juzga y somete a las naciones, teniendo a Sion como cabecera de los montes, porque Dios ha puesto en Sion la piedra escogida y preciosa. Pero el Salmo 118 que esa piedra es escogida y preciosa, que Dios dijo que estaría sobre Sion para que el que creyere no se avergüenza, el pueblo la desechó, dice Salmo 118. La piedra que los edificadores, dice, reprobaron, ha venido a ser cabeza de ángulo. Eso lo dice Salmo 118. 22, 26. Salmos
118, 22 y 23. Entonces, piedra reprobada de los hombres, pero que Dios la hace cabeza de ángulo. Piedra reprobada de los hombres, hecha cabeza de ángulo. O sea, la principal. La que más, la piedra fundamental, de la cual todo edificio depende. Si vamos a decir nosotros de qué depende nuestra estabilidad, de nuestra esperanza, es que Jesucristo sea cual como está escrito. Es decir, sí, Él es aquel que Dios escogió, y le escogió porque ama la justicia y aborrecía la maldad. Y debido a esta voluntad, como era una con el Padre, se dio por nosotros para salvarnos de nuestros pecados y venir a establecer este reino de justicia, a barrer las escondrijos de mentira y de falsedad. Nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con la mentira y la falsedad, ¿cierto? Acuérdense cómo trató a los fariseos. Le dijo serpientes, generación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no se colude con nadie. Él está dispuesto a padecer si es necesario por causa de la verdad. Y si murió para pagar nuestros pecados, ¿cierto? Y no tampoco para sobarnos la espalda, pero entendamos de que Dios lo estableció para que sea como roca de confianza nuestra, pero en justicia. Él no va a gobernar para sí, como pasa comúnmente. En el mundo los gobernantes generalmente, primeramente, miran por ellos mismos y después por la gente. Lo vemos en cada escala, a nivel de gobierno, a nivel de municipalidades, a nivel de familia, ¿cierto? Y dentro de la misma familia hay padres que hacen excepción de hijos, este le cae mejor que este otro, y a este lo trató bien y a este otro no. Por caprichos a veces, y no por motivos muy justificados, ¿cierto? Y nosotros mismos también, entre nuestra gente que conocemos, hacemos esas excepciones de personas. Bueno, esos escondrijos de mentira el Señor Jesús los va a quitar el día en que se manifieste, y Dios lo ha puesto en Sión, alto sobre todos los otros montes. O sea, no hay nadie que vaya a rivalizar con la autoridad de Jesucristo, y Él va a establecer este reino de justicia que hablamos, ¿no? Así que Jesucristo es una buena nueva para el perdón de los pecados, pero una mala noticia para la injusticia, y para la iniquidad, y para la maldad, y tantas cosas, porque la va a barrer. Fíjense, fundación piedra de confianza. Dice, y Sión es cabecera de los montes. ¿Qué coincidencia la profecía? No son coincidencias. Es porque Dios visualiza a su Hijo gobernando el mundo, pero desde Sión. Y por eso que el Salmo 2 lo dice. Veamos otra vez el Salmo 2. Vamos al Salmo 2, donde dice lo que estamos ya hablando. Estoy reviviendo, estoy consciente que estoy reviviendo lo que hemos dicho antes. Pastor, Pero a propósito una pregunta. Es la predicación del Evangelio que usa todo va a haber el escondrijo y todo el asunto. Las dos cosas. Porque yo me arrepentí de mis pecados porque el Señor me ha revelado esta condición de mi corazón, ¿cierto? Nadie dice yo no soy el pecado sino por la ley. Pues yo cuando conocía la ley igual no estaba ni ahí, ¿por cierto? Es una convicción que Dios despierta en el corazón, con su espíritu. Arrepentirse de los pecados es algo que solo viene de Dios a los corazones. ¿Por qué? Porque le conocen en esto a las personas. Dice, porque perdonaré la iniquidad de ellos. En cambio, algunos dicen, ¿por el pecado? Yo no lo he hecho, no, ya tengo la culpa, yo no la busqué, pero ella vino a mí, por eso. ¿Cierto? Cuando empezamos a dar vuelta a las cosas, cuando la mentira, a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno malo, finalmente terminamos creyendo que nosotros somos los mejores de los demás, y se nos sale así una lengua de áspid, porque empezamos a hablar de todos, pero nunca hablamos de nosotros. Y la vecina de allá, y el hermano de acá, y este otro acá, y allá, y allá. Pero cada vez que hablamos mal de los demás nos condenamos a nosotros mismos, ¿no dice la Escritura? Dice, no murmuréis, no debemos murmurar nosotros, pero dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ese ser humano olvida su condición, pero cuando está el Espíritu de Dios, esa condición no se olvida, uno reconoce sus pecados permanentemente. Y no se anda con engaños, ¿cierto?, en el corazón. Sabe que ha sido salvado por la gracia del Señor, porque Él murió por nuestros pecados. Es así entonces que Dios ha dejado todo en manos del único que merece confianza. No me lo entregó ni a mí, ni a usted,
bueno, el pastor lleva tanto tiempo, que digan, ¿qué? Yo me puedo volver en cualquier momento si Dios no me mantiene firme. ¿Cierto? Y empiezo a mirarlo a usted con signo peso, y cambiamos el evangelio para que se sientan mejor, le hablamos lo que les gusta, y a veces no se dan ni cuenta, porque la gente se empieza a arrullar, hasta que viene después el azote, ¿cierto? Que va a barrer los escondrijos. ¿Y de qué sirve engañarse entonces? De nada. Lo importante es entrar al reino de los cielos, ¿cierto? A alcanzar la promesa. Y en el Salmo 2, entonces, la piedra de confianza que Dios puso en el monte de Sion, que va a ser exaltado como canción del monte, es para hacer juicio a las naciones y que éstas se sometan a Jehová. Y que la justicia, ¿qué trae como consecuencia? La felicidad. Porque de la justicia viene la... ¿Cuál es el fruto de la justicia? El reposo. La paz y el reposo. Fíjese que cuando pase esto, que Jerusalén sea cabecera de monte, porque ahí va a estar la roca de confianza, ¿cierto? Las naciones no van a enseñarse más para la guerra. ¿Y la guerra de dónde viene? De las pasiones que combaten en el alma. ¿Cierto? Entonces, en el libro de los Salmos 2 dice 2.1. ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus poyudas y echemos de nosotros sus cuernos. Es decir, Jesús no solamente roca reprobada de su pueblo, sino también de los gentiles. ¿Cierto? Esto lo dice el Salmo 2. Piedra reprobada de los hombres, hecha cabeza de ángulo. Y ahora si citamos el Salmo 2, el versículo que acabamos de citar, terminar leyendo, dice: rompamos su coyunta y echemos de nosotros sus cuernos. Sus coyuntas, o su yugo. ¿El yugo de Jesús cómo es? ¿Es pesado o es fácil? ¿Cuánto tenemos que pagar por estar bajo el yugo de Jesucristo? ¿Cuánto? ¿Hay algún impuesto que pagar? ¿Cierto? ¿Qué nos impone el Señor Jesucristo? Mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil el yugo de Jesucristo? Porque Jesucristo nunca mandó a hacer nada que Él no hubiera hecho, ¿cierto? No era hipócrita. Y segundo, el yugo de Jesús es fácil, porque en ¿qué consiste el yugo de Jesucristo? Que trae descanso para el alma. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y solo nos mandó esto, que nos amáramos los unos a nosotros. Esa es toda su carga. Y eso no es ningún impuesto, es bien a nosotros mismos. Porque si nos amamos nosotros, aquí no nos vamos a hacer daño. No vamos a andarnos mordiendo como, ni pelándonos, ni hablando mal el uno del otro. Entonces bien, preocupándonos unos por otros. Hermano, ¿te quiere mirar? Sí, por eso. Estoy viendo que en el Salmo 2, cuando dice: yo empero he puesto un rey sobre Sion, mira, ya vamos a llegar. Equivale a decir: mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. Sí. O sea, ese punto de tiempo es el mismo. Claro, y ya claro de que mi rey, o sea, aquí yo quiero que gobierne. ¿Te acuerdas? Eso lo quería destacar yo cuando dice: he puesto mi rey sobre Sion. He puesto el que yo he escogido. He hallado varón, como cuando escogió a David, he hallado varón, he hallado a David varón conforme a mi corazón. Aquí está diciendo lo mismo. Fíjese que esto que estamos leyendo en los Salmos dice: entonces, dice, el que mora en los cielos se reirá. Estoy leyendo el Salmo 2.4. Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará ellos en su furor y turbará con su ira. Yo empero, dice, he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. O sea, Dios ha puesto su rey en Sion. Pero las naciones están amotinadas respecto a esto. No quieren que esto sea. Y sabemos que, como leímos el domingo anterior, en Hechos 4, ¿cómo entendieron en este texto los que estaban en Jerusalén después que fue soltado Pedro y Juan y de las amenazas de los sacerdotes de hablar de Cristo? Pidieron hablar con sin temor la palabra de Dios, porque dice que se juntaron en esta ciudad contra tu santo Jesús. Dice Herodes, Poncio y Pilato, dice, los príncipes de Israel y las naciones. Entonces, este hecho de haber matado al Cristo, ¿lo hicieron para qué? Para no tener rey sobre Sion. ¿Cuándo mostraron que estaban amotinados? Cuando le quisieron dar la muerte. Lo llevaron de noche y hicieron un juicio justo. No fue un juicio público. Como cuando se hace, como dicen, entre gallos y medianoche, ¿cierto?
para que el resto de la gente que pudiera hacer algo no hablara. Le levantaron testigos falsos. Y lo acusaron de blasfemo, de brujo, de mago, ¿cierto? Quisieron, pero no pudieron nada más que... Y lo único por lo cual lo pudieron condenar es porque él dijo, cuando le preguntaron si era el Cristo, dijo que así era y que lo deberían venir en las nubes del cielo, ¿cierto? Sentado en la derecha de Dios, ahora estaría de ahora en adelante sentado en la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por lo tanto, no lo crucificaron por ninguna cosa que pudieran probar, simplemente porque su incredulidad le impidió creer que él era el Mesías. Y a este Dios resucitó. Los discípulos lo vieron levantado, ¿cierto? Cosa que hoy podemos creer sin verlo. Porque la voluntad de Dios no se frustra. Cuando dijo Dios de Isaac, en Isaac te la llamada simiente, ¿cierto? ¿Qué dijo de Jesús? Cuando salió de Juan el Bautista, ¿qué dijo? ¿Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Claro. Dice, ¿qué dijo respecto de él? A mí conviene menguar, más a él crecer. ¿Hasta dónde debe crecer el Señor Jesús? Alto por sobre los reyes de la tierra. No dice así la Escritura. Y en nuestros corazones debe ser así. Porque a mí no me importa que el mundo no crea que Jesús es el Rey de Reyes, pero para mí debe serlo. Porque Dios lo dice en su palabra. Así que aquí, si nosotros lo viéramos, tendríamos que estar de bruces en el suelo, ¿cierto? Pero más que físicamente, en el corazón, dispuesto a hacer lo que más, a lo que mande, ¿cierto? Sin poner duda de eso. Pero es que el mundo entero lo despreció. ¿Y quién hasta desde cuándo la mayoría tiene la razón? Si la mayoría generalmente no tiene la razón, sino que la gente se hacen grandes grupos de gente que no quiere ser avergonzado. Pero resulta que yo no seré avergonzado ni lo quiere en el Señor, porque Dios es el que ha dicho que al que reprobar lo puso por piedra del fundamento. Entonces vemos la relación de que Jerusalén va a ser exaltada, al contrario de la ramera de Apocalipsis, que es destruida. Y Dios pone en ella al legislador de Miqueas, ¿cierto? El legislador que Dios va a levantar. Esa es la pregunta. ¿Este legislador ya está puesto en Sion? Sí. Lo que lo resucitó, ¿no? Esa fue la señal. Esa es la señal. Y también lo vemos en el hecho de que, ¿cómo se llama? Para entender que ¿cómo lo podríamos explicar para él? Que ya no queda nada que no se cumpla respecto a la redención, ¿cierto? Nada que no se cumpla respecto a la redención. Y como lo dice por ahí, otro texto que había citado yo aquí, Dios siempre tuvo en su corazón de reunir también junto con los gentiles, junto con los judíos a los gentiles, bajo esto. Fíjese que las naciones van solitas a la nación, a escuchar la palabra, a oír la ley. ¿Se acuerdan que Jesús decía, yo soy la raíz, la raíz de David? ¿Cierto? Lo dice en Apocalipsis 5:5 y 22:16. ¿Sabe dónde dice eso en la Escritura? Vamos a Isaías 2. Para ver Isaías. la raíz del Dios la seca. Y lo dice en otra parte del mismo capítulo. Isaías 11. El 10, 11 de enero. Perfecto. Bueno, Ya. miren lo que pasa. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad, ¿cierto? En el Salmo 2. Y ahí dice, y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o de Yesé, la raíz de Isaí, la cual estará puesta para pendón de los pueblos, por bandera de los pueblos, será buscada de la gente. ¿Dónde? En Sion, porque Dios lo va a poner por rey sobre Sion. Claro. Y su danza será en gloria, o sea, será glorioso de ese momento, ¿cierto? Que se manifiesta. Resucitado. Y dice, cuando Jesús esté en su reino, previamente, aparte de hacer juicio y someter a las naciones y traer paz sobre ellas, también va a recoger a sus escogidos esparcidos. Porque dice, asimismo acontecerá
en aquel tiempo que Jehová tornará a poseer otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo. ¿Cuáles son las reliquias? Los remanentes que han quedado. Miren, ¿de qué? De Egipto. ¿Por qué el remanente de Egipto? Porque también Egipto atribuló a Israel. ¿De qué más? De Partia, los partos también. De Etiopía también, los etíopes combatieron contra Israel. De Persia, ¿sí? Los persas también lo tuvieron cautivos, ¿cierto? Y de Caldea, los babilonios se lo llevaron cautivos, ¿se recuerdan? Y de Amán y de las islas del mar, ¿cierto? Y levantará pendón a la gente, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 cantones de la tierra. Y miren, y justo en ese día se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados, y Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Por qué? Eso es la profecía de Ezequiel. Dice que ya no serán más 2 pueblos, porque Dios levantará a David por rey. O sea, nuevamente Dios vuelve a prosperar el reino suyo, haciendo que estas 2 naciones, cuando se levante esta raíz de Isaí, sea una sola. No van a haber ya más 2 reinos, va a haber un solo reino. Y va a ser el reino de Dios en las manos del Cristo sobre las naciones. ¿Se acuerdan? Dice, Él los regirá con varas de hierro, dice. Así que tenemos claro aquí establecido que el reino de Dios viene, y Dios ha establecido en su corazón un momento en que hará juicio, y lo ha empezado a hacer nación tras nación. Dice que una nación caiga a otra. Sus esparcidos han quedado por toda la tierra, pero el día en que se manifieste el Cristo los reunirá a todos, ¿cierto? Como dice Marcos 13:17. ¿Quién lo puede leer? Hermano Fernández Costa, lo puede leer. Claro, el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 17. Ese 17. Más hay de las preñadas. ¿Marcos? Sí. Ya. Marcos Capítulo 13. 13, 17. Más hay de las preñadas y las que criaron aquellos días. Eso es lo que sale. ¿Sí? Orar dice por los que lo Ya, entonces debe ser que ya que nos damos mal. Pero ahora, busquemos también, busquete entonces Mateo, mientras yo busco el verso en Marcos, busque Mateo 24:31. Ahí dice lo mismo. Yo busco en Marcos para ver dónde está este texto. Está un poquito más atrás. Ya he notado más el versículo. 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo de Orcima hasta el otro. O sea, enviará, ¿qué dice Isaías? Que Dios que iba a extender su mano para recoger. ¿A quiénes dice Isaías? Isaías 11. Va a recoger a sus escogidos, ¿cierto? Con sus ángeles. Y aquí en Isaías 11 leímos, dice algo muy similar, dice: así acontecerá que en aquel tiempo Jehová tornará a poseer otra vez su mano. Dice, tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas. Es decir, Dios extiende su mano para reunirlos nuevamente. Y aquí dice que lo hace con sus ángeles, así que esto lo vemos no como una gloria del pueblo de Israel o antes de la venida de Jesucristo, sino en el regreso suyo, ¿cierto? Y Pastor, tengo otro texto muy semejante en Juan 11. léalo. Dice que no solamente por aquella nación, mas también para que juntasen uno los hijos de Dios que estaban derramados. Ya, también es muy buen texto. En Juan 11:52. Entonces, no, hermano. Ya, el versículo que yo había dicho era un error de número, es Marcos 13:27. Así que lo corrigen ahí los que están anotando. Dice, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo.
ahí también está el recogimiento de los escogidos. No hay otro momento en que Dios reúna a sus justos, sino que eso. También lo llama... Mateo, ¿cuánto? El otro era Mateo 24:31. Ya, y... Pero hoy día lo puso en el espíritu. En un solo sentido. El verso, y también, Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. ¿Cuánto? Primera de Tesalonicenses 4, 17. Dice así, lo leo. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, Ah, sí. ¿cierto? Los que durmieron, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. O sea, nadie va a ser primero que otro, sino que juntamente los que hayan sido resucitados, con los que estén vivos a la venida del Señor, seremos arrebatados en las nubes del cielo. Entonces aquí se cumplirá la profecía de Isaías, dice que el Señor tornará, enviará, o sea, alargará su mano para recoger a todos los que están esparcidos en todas las naciones. Recordemos que también muchos fueron esparcidos en los tiempos de los apóstoles por causa de la predicación del Evangelio, tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución que se detalló. Roma también persiguió a los justos y que escaparon a todos lugares, ¿cierto? Desde ahí Dios los reunirá donde quedaron los remanentes del Señor. Así que no se ve aparentemente una iglesia única, estable, sino que muchas congregaciones y muchas de ellas muy mal establecidas, no sobre Cristo, pero hay un remanente escogido que Dios reunirá y que solo Él conoce, el cual debemos asegurar nosotros de pertenecer. Amén. Y con la característica para pertenecer es que pongamos nuestra confianza en aquel que Dios puso como guía de la establección, que es Jesucristo, que tiene las características para ser estable, que será puesta en acción como rey sobre todas las naciones y seremos pastoreados y guiados por la enseñanza que saldrá de su boca, su ley, ¿cierto? Él nos pastoreará, nos guiará fuente de vida en agua. Las naciones enteras se le someterán, como dice el Salmo 72, se postrarán ante todos los reyes de la tierra, o sea, todos los que se conviertan al Señor de los gentiles serán aquellas naciones que se postren delante de Él. Así que Dios tiene anunciado hace mucho tiempo algo que va a pasar con Jesucristo, nuestro Señor, que murió por nosotros, Señor, y se dio a sí mismo por nosotros, mostrando en eso que nos amó y también que era obediente en todo el Padre. Y en esto le conocimos como hijos, en que hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era solamente venir a poner un parche aquí a los problemas, sino que a erradicar y barrer los escondrijos de la mentira de una vez y para siempre. Para que nunca más exista esto, de que el impío se levante sobre el justo, ¿cierto? Y haga lo que quiera, según su corazón. Por decirlo así, toda la gente ha hecho un concepto por la muerte. Al ponerse del lado de la mentira y no creer en el Evangelio, creen estar en un fundamento firme. Pero los que están en el fundamento firme son ellos. Somos los que hemos creído en Jesucristo, ¿cierto? Y hemos creído por su gracia, porque Él nos llamó, acuérdate que nos predestinó de antes de la fundación del mundo para esto mismo. Bueno, no sé si vamos comprendiendo. ¿Dónde está Sion hoy? ¿Es esclavo? No. Es libre, dice Gálatas. Y está en los cielos y es madre de todos nosotros. Y ahí está el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta de moneda a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. ¿Hermano Sion o la Jerusalén? Es lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo. No, que como la Jerusalén está en el cielo y va a bajar. Es lo y se va a mismo. pasar. Sion y Jerusalén son exactamente lo mismo. Ah, no, como dice que Cuando habla del monte de Sion, Ya. Jerusalén está sobre ese monte. Ya, ahí sí. Así que tenga claro de que Sion o el monte de Sion es lo mismo, Jerusalén. Y se llama Jerusalén, significa ciudad de paz, ¿cierto? Porque trae la paz a las naciones, pero para que sujete uno a las naciones tiene que tener un talante y una capacidad espiritual única, ¿no? Para poder guiarlos a todos. Bueno, así de capacitado está el Señor Jesús, y lo dice Isaías 11, ¿cierto?
¿Dios qué hizo en él? ¿Qué puso en él? ¿Espíritu de qué? Sabiduría. Sabiduría. Y del temor de Jehová. Enseñará diligentemente el temor de Jehová. ¿Qué hará con el impío? Matará al impío, dice. ¿Cierto? Y regirá las naciones con vara de hierro. Y con el espíritu de su boca matará al impío. Pastor, ¿es una igualdad cuando dice que Dios puso su rey sobre Sión? ¿Es una igualdad cuando dice que lo sacó de los muertos? Lo mismo. Según el Salmo 2 pareciera. No se podría cumplir eso si no se levantara de los muertos, porque Me parece que yo no puedo poner un cadáver ahí, Claro. inerte, que no pueda hacer nada, sentado a la diestra. O sea, obviamente, es como... Y a veces así la fe, que nos dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Entonces, por otro lado dice que le quita la vida y lo entrega por nosotros. ¿Qué tenía por quitar de nosotros? Otra vez la prueba de Abraham. Que el mismo que se nos prometió que iba a reinar desde Sión, está muerto, que debíamos pensar que Dios lo va a levantar. Por ejemplo, Jesús me dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué tengo que entender yo? Que Dios me tendría que sacar de la sepultura para darme aquella vida eterna que promete. O sea, no tenemos que quedarnos ahí como pensando que si va a pasar o no, sino que debemos dar por cierto que así va a ser. Creer en Dios. Hay gente que no sabe mucha doctrina, sabe la necesaria y tiene una gran fe para creer en estas cosas. Y de esto se trata esto. Porque no por mucho saber, ¿cierto? Sino que el saber debe estar acompañado de el creer. Porque dice, de la piedra dice, el que en él creyere no se apresure, ¿cierto? O como podríamos decir, no se desanime o no se desespere, pongan en su confianza. Bueno, por lo tanto Dios ha hecho descansar el futuro de nuestra existencia futura, aunque parezca una redundancia, y toda nuestra felicidad sobre las cualidades de una persona, y ese es el Señor Jesucristo. ¿Qué certeza tenemos? Que no nos miente. Dice, voy pues a preparar el lugar para vosotros. ¿Qué certeza tenemos? Digo yo, si se dio la pega dentro de los propósitos de Dios de bajar la tierra a morir por mí, como que era lo más difícil de hacer, con mayor razón, estando a la diestra de Dios, vendrá a buscarme. Porque la primera vez vino a sufrir, pero ahora viene a reinar sobre todo. Y lo primero es lo más difícil. Por si acaso por ahí usted tiene duda y es que a lo mejor me dejó aquí nomás y se olvidó. Ya tengo 99 años y de punto a morir. A lo mejor se olvidó de nosotros cuando estábamos a pensar. Pero no debemos así pensar. ¿Cierto? Dice que os vengo de nuevo. Y en esto se prueba la fe. Algunos dicen, no, si el Señor no viene, ya para qué vamos a orar y vamos a sembrar. ¿Sí? ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio si el Señor ya no viene? Este mensaje se envejeció pasado 2000 años. Entonces se va a probar. Los que se durmieron y no hicieron un trabajo, se miraron a las mujeres también que se durmieron, y vino el Señor y quedaron fuera de la fiesta. No quiere pues usted fuera de la fiesta que Dios tiene preparada para nosotros, donde no hay más dolor, llanto ni clamor en el reino de los cielos. ¿Qué tengo que agregar yo para terminar ya un poquito esto? Algo que dijo el apóstol Pablo, en Romanos también, en el capítulo 15, verso 12. Espero no todavía. ¿2 o 12? 12. 12, ¿cómo se llama? 1 y 2. Y está tomado Isaías. Sí. Aquí la única frase distinta es Yesé. Yesé, en el Antiguo Testamento, se le llama Isaías. Por algún problema X se traduce Yesé, pero es Isaías. Si usted lo lee en la genealogía y dice que de Obed vino Yesé y de David vino David, está claro que está hablando de David, de Isaías, padre de David, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? Es lo mismo que citamos. ¿Dónde está sacando el texto el apóstol Pablo? De Isaías 11.
estará la raíz de Yesé, o la raíz de Isaí. Y ahí dice, y otra vez dice Isaías, dice, en el verso 12, y el que se levantará a regir a los gentiles, dice, y los gentiles esperarán en él. Y esto lo dice entonces, estábamos leyendo en Romanos 15, 12. Leamos del versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Yesé, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Esta es la traducción que usó Pablo, es muy distinta a la que está en nuestro Isaías 11, dice que la raíz de Yesé será pendón o bandera de los pueblos, que es lo mismo, van a estar sometidos a él. Entonces, ¿quiénes buscarán a la raíz de Isaí? Porque dice, y los gentiles esperarán en él. ¿Cierto? Somos nosotros. Por lo tanto, Dios nunca nos excluyó. Dios levantó por pendón o bandera de todas las naciones a Jesucristo, no solamente del pueblo de Israel, sino también de todos los gentiles. Dios nos incorporó en esta bendición. Por eso se cumple lo que Dios dijo ahora: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No nos alejó Dios de la esperanza, nos unió a la esperanza de que Dios levantaría un rey justo que gobernaría las naciones con vara de hierro, previamente habiéndolo Dios ofrecido por nuestros pecados en la cruz, ¿cierto?, para pagar nuestros delitos, como dice Isaías 53, y habiéndolo resucitado de los muertos. Pero guardan testimonio todas las escrituras, ¿cierto? Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, no quedó en el sepulcro porque Dios lo sentó a su diestra. Porque si no hubiera dejado en el sepulcro, ¿dónde podría haber puesto su rey sobre Sion? ¿Cómo se cumpliría esto que todas las naciones se someterían a este hijo de Isaí? Es debido a que está vivo, ¿cierto? Y está a la diestra de Dios, nosotros tenemos esperanza. Así que nosotros esperamos un gobierno justo. Y todos estos gobiernos que van pasando son, que muchos más son una caricatura de gobierno. Todos, sin librar, donde cada persona se cree justa, que ha hecho justicia, cuando en realidad siempre son postergadas. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis por vosotros. ¿Por qué? Porque la justicia no la va a traer el hombre. ¿Por qué no? Porque la justicia la trae Dios. ¿Por qué el ser humano no puede traer la justicia de Dios? Porque ha hecho un concierto con la mentira. Sí, espere, vamos a ayudarlo. Claro, sí, no, sí, vamos a ayudar a los pobres, vamos a acabar con la pobreza. Cuando llega el momento de pagar sueldo, cuando llega el momento de ser generoso, se nos cae el corazón. ¿Quién abogará por los pobres de la tierra? El hijo de Isaí, la raíz de David. Él abogará por los pobres de la tierra, y yo me gozo. Por eso que los pobres de la tierra van a ser defendidos, dice, en ese día. Se va a acabar la opresión. Va a ser como el día de Madián. Tú quitaste su pesado yugo, dice, y la vara de su hombro, dice. Como en el día de Madián. Es como cuando te sacan encima un tremendo enemigo que lo tenía ahí afligido. ¿Qué tiene que soportar usted? Injusticia permanente. Tenga también cuenta que usted también es bien injusto también, ¿cierto? Estamos hablando solo para arriba. Así que por sus pecados está condenado, y también vive en un sistema que está estableciendo de gente injusta, que también a usted lo hace sentir mal. Y cuando usted trata de ser correcto, los demás lo ven por tonto, y usted se considera tonto y empieza a dudar. No, pues si tiene una roca estable, no se desanime. No se apresure, como dice el texto. Cuando los demás todos se mofen de usted, ¿quién se va a reír de ellos? El Señor se reirá de ellos. El Señor se buscará. Porque dicen: quitemos al Cristo. Y cuando lo estaban matando, estaban cumpliendo la Escritura. No es como una burla en su propia cara, como ellos mismos se tejieron su propio trampa, lo mataron y trajeron la salvación y el perdón de los pecados a la humanidad. Dios lo resucitó y revive toda la esperanza que nos haya dado en él. ¿Vale la pena vivir cada día en esta esperanza? Sí, hermano. Porque somos testigos de la obra de Dios.
de lo que Dios ha hecho con su Cristo. Vemos que Él está hoy a la diestra, esperando lo que resta, ¿cierto? Su enemigo será puesto por detrás de sus pies, porque dice, se mostrará ante Él todos los reyes de la tierra, está escrito. En este Señor Jesucristo Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Como yo le decía a una persona hoy día, decía, si Dios me quisiera dar riqueza hoy día, me la daría al tiro. Me la daría de inmediato, yo podía hacer aquí salir. Pero no la he recibido, me ha dado algo mejor. Me ha dado algo mejor. No puedo decir yo que Dios se ha olvidado de mí, mi sustento me lo ha dado, mi techo, mi pan. Ha sido me lo ha ganado con angustia, como Él dijo, con aflicción. Porque dice que dará el pan para tu frente, pero más de eso no he tenido que deshonrarme ni deshonrar a nadie para poder ganarme el pan. Pero sobre todo me ha bendecido con esta convicción de fe en aquel que corresponde, ¿cierto? De Jesús. Así que si hay que confiar en alguien, ponga en esta roca de Dios su confianza. Dios para eso la fundó. No ponga su confianza en el patrón, ni la promesa del hermano, ni del hijo, ni del abuelo, ni de nadie. Usted tiene a su Señor Jesucristo y le debe bastar. Su culpa de estar rebosando. No debe andar con tristeza ni con amargura, porque Dios se le ha acercado a usted. Emmanuel está con usted. Dios es con nosotros. Dios, ¿por qué Dios es Emmanuel? Porque su Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros. Él es el Dios con nosotros. Dios se manifestó a favor nuestro cuando le trajo. De eso podríamos hablar el domingo que viene, hoy día no voy a alcanzar. Hermano, en el Salmo 117 también dice que dice alabar a Jehová naciones todas, pueblos todos, porque ha engrandecido su porque misericordia. engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre. ¿Cómo habla Dios engrandeció la misericordia sobre los gentiles? Ahora está claro, ¿eh? ¿Cierto? Que empezamos a entender la escritura. No es como cualquier cosa, ahora dicen, Dios me puso este billetón en mi bolsillo, me fue bien esta semana, ¿cierto? Yo voy a poder pasar los chanchos. Pero no, ha engrandecido su misericordia cuando la lleva a Jesucristo. Yo no estoy en contra de que ustedes disfruten de lo que Dios les da, pero entiendan que eso es saciedad para hoy y sed para después. No le queda después sed a ustedes todo lo que pasa. Yo no me hallo. Me encuentro, como dice Salomón, toda vanidad. Pero cuando hablan de Jesucristo, esto no termina, es vida eterna, ¿cierto? Se acaban las penurias, viene la justicia de Dios, se hace lo recto y entramos en una fiesta permanente en el corazón. Bueno, otro día dejamos esto. Isaías 9, del 1 al 2. Vamos a Isaías 9. Este es el punto que quería resaltar, es que no resplandeció. Claro, pero aquí vamos a hacer algo significativo, parece. Voy a decirlo como rapeando. Miren, es tan hermoso esto que vamos a leer aquí, que nosotros leímos esta pura parte, ¿no? Pero no leímos los 6 capítulos anteriores, cuando yo me di la pena de leer los versículos anteriores. Y se lo voy a decir un poquito. 9. Del 1 en adelante, al 2. Ustedes cuando lean la escritura, tienen que ser como esas personas que les gustan escuchar las conversaciones ajenas, para entender lo que pasa. Pero esto es lo espiritual. Lean lo que Dios dice antes. Cuando ustedes lean lo que Dios dice antes, se van a dar cuenta de que esto toma mucho más. Ya, entonces, dice así. ¿De cuánto la historia? De este texto. Este texto está dicho en relación a lo siguiente. En el capítulo anterior dice que el pueblo de Israel está totalmente entregado a la perversidad. De tal manera que Dios lo entregó en manos de los asirios. Y Judá tenía temor de su propio hermano Efraín. Se confederó contra Siria para destruir a Judá en los días del rey Ezequías. ¿Qué fue? Pero, a ver, no en el día del rey Ezequías, sino que en los días de que Israel se había dividido en 2 naciones. Eso es el argumento. Entonces, lo maravilloso de esto es que si nosotros, antes de leer el 9, nos vamos un poco al 1, que se lo saben de memoria los hermanos,
dice lo siguiente. Verso 6 dice, 1.6 dice, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas en aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros, y asolada con asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión, miren, como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, o sea, queda totalmente destruida. Israel entonces, a causa de su perversidad, de su pecado, causó la ruina de sí misma y de la ciudad de Dios. Dios desecha su sacrificio, los manda a limpiarse y a hacer lo que es justo. Y los llama hasta la cuenta con Dios en el versículo 27 y 18. Venid, en el 18 dice, y dirá, venid, luego dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces después Dios, más adelante, si nos saltamos el 2 que ya lo leímos, ¿cierto? Isaías 3 del 8 al 13. Dice, pues arruinada está Jerusalén, Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence. ¿Sabe lo que significa eso, no? La apariencia del rostro de ellos los convence. ¿Sabe lo que significa ese texto, no? Testifica contra ellos. Claro. La apariencia del rostro de ellos los convence, dice, que como Sodoma predican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Decía el justo que le irá bien. Mira, a pesar de que esta cosa está pero malísima, en ruina, pero decía el justo, o sea, no debemos nosotros entonces claudicar porque vemos que el mundo entero está hecho un caos, ¿cierto? Dice, decía el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores o los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, y tuercen la carrera de tus caminos. Y ahora miren, este es un regalito. Jehová está en pie para litigar y para juzgar los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de tu pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué dice el Señor de la parábola de la viña? ¿Qué querían hacer con la viña? Quedarse con ella para seguir oprimiendo a la gente. Aquí se ve que Dios estaba ya claro respecto a lo que pasaba hace mucho tiempo, ¿cierto? Y por eso dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así mismo dice Jehová, por cual, bueno, eso lo pueden leer después, es muy largo la expresión. O sea, ellos estaban oprimiendo a la gente, usando la doctrina equivocada que enseñaban el fariseísmo, eran incrédulos a Dios y querían seguir siendo sacerdotes y quedando a cargo de todo esto, de esta viña que Dios había hecho para seguir oprimiendo a la gente. Bueno, entonces Israel estaba tal cual como Sodoma y Gomorra, viviendo una vida disipada, impía, ¿cierto? Y Dios se había puesto en pie para hacer juicio. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con Isaías 9? Tiene que ver porque más adelante, en el Isaías 4, 9:4. 4 nomás, no 9, 4. Aquí empieza a hablar del renuevo del Señor. En esta condición empieza a hablar del renuevo del Señor. En aquel tiempo el renuevo de Jehová
será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza, y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, y todos los que en Jerusalén están y besan. Acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, y limpiare la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. O sea, Dios se propone limpiar a Israel con juicio, ¿cierto? Dios se propone limpiar a Israel con juicio. Ese texto, ¿Cuánto es? Isaías 3, del 2 al 4. ¿3? 4, perdón. 4, disculpe, estoy equivocado. Del 2 al 4. Me dijo la dislexia. Ya. Entonces dice, cuando el Señor lavara la inmundicia de la hija de Sión y limpiara la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Espíritu de juicio. Entendamos un poquito esto. ¿Cómo Dios puede limpiar a Israel con el espíritu de juicio? ¿Qué puso Dios en el Mesías de Isaías 11? Espíritu de... Dice, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento, del temor de Jehová, espíritu de juicio. ¿Cierto? Y hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oyen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá por los pobres de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo es quien aquí está profetizado, cuando Dios le trae con espíritu de juicio a la tierra. ¿Qué decía el Señor Jesús? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que Israel estaba en manos de su enemigo por causa de su impiedad, pero Dios le dice, a pesar de la condición de ruina que tiene Israel, que Dios va a levantar a un renuevo que va a traer la justicia, que va a limpiar Sión con espíritu de justicia. Y finalmente, antes de llegar al 9, en Isaías 5, predice el Señor lo que va a pasar a Israel. Os mostraré, dice, pues ahora lo que yo haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Estoy leyendo Isaías 5, versículo 6. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Dice, y crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya, deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí, ¿qué dice? Clamor. Bueno, y ahí va una serie de explicaciones de por qué va a pasar esto, ¿cierto? Y en el verso 16 dice, mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Es decir, Dios no acepta otra cosa que andar rectamente. Finalmente después también dice en el Isaías 6, versículos 'Y aquí es donde llego a lo que me interesa mucho, que lo tienen presente. ¿Por cuánto tiempo esto va a ser así? De que Israel va a estar en manos, recibiendo juicios por causa de la impiedad del pueblo, ¿cierto? Dice, ¿se acuerdan del texto de Isaías 9, de Isaías 6?
¿Qué versículo? Versículo 8, Isaías 6, del 8 al 10. Endurece el corazón. Claro. Pero lo importante es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que queden asolados. Los va a abandonar. Exacto, y está diciéndolo antes lo de la viña, ¿cierto? Claro. Dijo, anda y guía a este pueblo, voy a leer. Después oí la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame, eso lo dijo Isaías. Y dijo, Dios, anda y guía a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta para que haya sanidad. Pregunta a Jesús, ¿cómo le hablaba a la gente? ¿Le hablaba como Isaías? ¿En parábolas? Claro. O sea, todavía es Dios, y Jesús entendió de que debía ser aún hablado Dios en parábolas para que estos no se salvaran, porque Dios ya había hecho un juicio respecto de ellos. ¿Me entienden? Y aquí dice, no hay sanidad. Y dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Dice, y sin hombre en las casas y la tierra sea tornada en desierto. Hasta que Jehová hubiera echado lejos los hombres y multiplicaré en medio de ella de la tierra desamparada. Entonces le pregunto, ¿hasta cuándo Dios endurece el pueblo? Hasta que sean totalmente echados del territorio. ¿Se cumplió eso? ¿Que fueron echados de su territorio? Sí, claro. Jesús lloró sobre ellos, le cercarán con baluarte, etcétera, etcétera, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Jesús todavía entonces se cumple, que tenía que actuar como Isaías, endurecer el corazón de ellos. Por eso Jesús decía que había venido para juicio, para que los que ven, ¿cierto?, sean cegados, y los que no ven, vean, ¿cierto?, que somos nosotros los que estamos en la oscuridad. Bueno, entonces, esto entonces que viene, por la perversidad se viene acumulando ira de Dios y estableciendo una forma muy interesante de vivir la verdad. Les habla Dios claramente, pero les cierra los oídos. ¿Pero por qué? Y endurece su corazón. Porque Dios había determinado ya hacer juicio contra todos ellos, por su impiedad, que se habían llegado hasta el nivel de Sodoma y Gomorra nuevamente. O sea, hubieron dos Sodomas para eso. Una fue la que fue destruida y la otra está aquí, en la casa de Israel. Finalmente entonces, nos remitimos al 7. Isaías 7. Cierto. 7:1. Aconteció que los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que recibe un rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, Efraín era Israel. Es como que las 11 tribus hubieran tomado un enemigo de Israel continuo, que eran los sirios, y atacar a Judá. Esa es impiedad pura, ¿cierto? Es como un hermano tome a un desconocido como ayudante para matar al hermano, ¿cierto? Y vino la nueva a la casa de diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y estremecióse el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Yasub, tu hijo, al cabo del conducto de la escala de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y aquí estamos llegando a lo que diría, este es una verdadera hermosura de doctrina, por lo que estamos leyendo. Dile, tú vas a ¿qué quiere decir? Guarda y repósate. O sea, esta es una cosa pero terrible. Se nos confederaron, ¿cierto? Las 11 tribus más los de Siria para atacar a Judá. Guarda y repósate. No temas ni se estremezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Sabes lo que es un tizón que humea? Algo que no vale nada. Algo que está quemado entero y está teniendo el último calorcito que le queda. O sea, Dios los ve prácticamente destruidos. ¿Cierto? Dice, por el furor de la ira de Resín y del Ciro, o del Sirio, y del hijo de Remalías, por haber acordado maligno consejo contra ti, el Ciro con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá,
y la despertaremos y la repartiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Querrá Dios que hagan eso? Ahí se equivocaron medio. De destruir a Judá y poner un rey conforme a su antojo. ¿Cómo creen ustedes que les va a ir en eso? Si esto es verdadero rap, esto está verdadero. Cada palabra está coordinada una tras otra. Y va diciendo una maravilla, una enseñanza maravillosa. Dios quiere poner a su rey sobre Sion, quiere que sea un descendiente de David, y no otro que reine en Judá. Y estos dos se confederaron, estos dos benditos se confederaron para atacar Judá. La dieron pero papita. ¿Te fijas cómo Dios me empieza a reír junto con Dios? Y cuando veo que las cosas están pero problemadas, veo que estoy relajadito. Se están metiendo con Dios, con una promesa que Dios hizo. Dios no quiere otro rey más que Él escogió. No quiere otros simientes de la que Él escogió. El celo del Señor hará esto. Maravilloso. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, ¿cierto? Y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. O sea, está diciendo que se acabó Israel. Por eso que es un tizón que está humillando. Porque Dios lo iba a después entregar, le ha dado territorio del pueblo, echó las manos del asirio. No del sirio, del asirio, ese que viene de allá de Nínive, más bien. De los más malos. Ese era el terrible, más terrible. Dice, y entre tanto la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Dice, si vosotros no creyereis de cierto, no permaneceréis. ¿No creyereis qué? Esto de que no va a ser posible. ¿Te acuerdas que hizo una roca estable y de confianza? Es que en los momentos más difíciles podemos estar tranquilos. Y aquí dice, no permaneceréis. Y habló Jehová a Acaz diciendo, no era Ezequías, era Acaz a quien le dijo esto, mire. Pide para ti señal. ¿Señal de qué? De que no va a ser posible que otro rey venga y reine en Judá. En este caso el sirio y él, confederado con Israel, que se enemistó y se separó de servir a David. Pide para ti señal de Jehová, tu Dios, y dice, demandándola en lo profundo, de arriba o de lo alto. Pero ¿para qué le dice pídeme señal? ¿No crees esto? Entonces no va a permanecer. Yo te voy a ayudar, pídeme una señal de que esto se va a cumplir. De que yo voy a destruir a Israel y de que Asiria va a ser destruido. Para que no se cumpla esto de que destruya a Judá y que establezca el rey sobre él. Y dice, si vosotros no creyereis, vosotros permaneceréis, y habló más a Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola en lo profundo, arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Me parece justo lo que dijo. Reaccionó. Sí. Pero Dios le ha dicho que pidiera. Pero como él no pidió, Dios dio la señal. Miren qué interesante. Así como cuando Israel se pidió un rey, Dios se lo consintió. Aquí cuando nos pidió, le dieron pauta a Dios también para que hiciera su voluntad. Miren, en sentido figurado, porque Dios siempre hace su voluntad. Dice, y dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿Por qué la casa de Israel era molesta a Dios? Porque está enemistándose contra Judá hasta destruirla, para repartírsela con un país extranjero. Dice, por tanto, el mismo Señor nos da la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios es con nosotros. Y dice, comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que este niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces, Siria y Israel, será dejada de sus dos reyes. O sea, estos dos reyes van a... Cuando Jesucristo nació, ya no existía Asiria y tampoco Israel. Se cumplió lo que Dios dijo aquí. Los confederados. Su confederación había acabado. Entonces Dios señala esto de qué? De que Él sí haría que prevaleciera el reino de Judá. Bueno, finalmente entonces... Vamos al 9 nosotros, ¿cierto? Sí. Ahora leamos en el 8, aunque esté un poquito
Es importante leerlo. Voy a leer el 5, usted puede leer antes para cortarlo un poquito ya. Este es Isaías 8, verso 5. 8, 5. Dice, otra vez tornó Jehová a hablarle diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. ¿Saben por qué dice desechó las aguas de Siloé? Desechó a Judá. Por cuanto desechó, ¿saben qué es Siloé? ¿A quién mandó Jesús a lavarse del estanque de Siloé? Era un estanque que estaba en Jerusalén. Por cuanto dice, ellos desecharon. Fíjese, si yo me confedero contra Judá, contra Jerusalén, ya no tengo ninguna esperanza. Las promesas de Israel, para la nación de Israel separada, no significaban nada. ¿Cómo ellos iban a ir contra el reino de Judá si Dios había prometido que de ahí levantaría a un reino siempre, siempre a un rey que ordenaría para siempre? Ellos no importó para nada eso, por eso aquí Dios lo hizo en un sentido figurado. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, o sea, ¿por qué aguas de Siloé? ¿Quién es el agua de Siloé? Jerusalén. ¿Quién es el agua de Siloé? ¿Jerusalén? ¿O la promesa que Dios ha hecho en ella? ¿Sabe para qué sirve el agua? No. Es lo que da vida. La agua de Siloé es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Que Dios lo prometió que vendría de la simiente de David. Que corren mansamente y holgóse, o se confió, o se gozó en Resín, con el hijo de Remalías, dice. Es aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas. Mucho se sabe, el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasará hasta Judá, inundará, y sobrepujará y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿A quién está hablando? ¿La tierra de quién es la tierra? De Emanuel. ¿Quién es Emanuel entonces? Alguien de quién es la tierra. ¿Cierto? Juntad pueblos y seréis quebrantados. Y aquí está, anótenlo por ahí, es muy bueno. Este dice, si juntados pueblos y seréis quebrantados. ¿Por qué? ¿Juntados para qué? El azul vino contra Israel para destruir a Asiria y a Efraín. Pero Dios le dice, júntense. Pero ¿qué dice? Y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, poneos a punto y seréis quebrantados. Apercibíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios es con nosotros, o Emanuel es con nosotros, o Cristo es con nosotros. ¿Cierto? No podrá ser porque no pueden derribar el reino de Israel porque Cristo está con nosotros. No pueden destruir a la ciudad de Judá porque Cristo está en nosotros. Y aun cuando ellos destruyeron la ciudad de Israel, Dios la tiene libre arriba para traerla y fundarla sobre todas las naciones. Entonces dice aquí, hasta ahí no me lo dejo, y ahora voy al 9. Porque dice... Y el 14 también, pastor. Sí, lo puede leer. El 14 dice, entonces él será por santuario más a las dos casas de Israel, piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Exactamente. Bueno, aquí entonces dice, verso 17, esperé pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él aguardaré. ¿Y qué estaba esperando? La promesa de Dios que Dios hizo a David, ¿cierto? Después dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, por señales y prodigios en Israel y por parte de Jehová de los ejércitos, que muera en el monte de Sion. Y después dice, más adelante, nos saltamos un poquito. 9:17. Claro. 9:8. Versículo 21 y 22 leo del capítulo 8, dice, y pasarán por él fatigados y hambrientos, y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tiniebla, y oscuridad y angustia, y serán
sumidos en las tinieblas. O sea, eso significa que todos estos pueblos, este pueblo asirio le vendrá a asolar a ellos. Y estarán en tinieblas, en la aflicción, maldecirán a Dios y todo esto. En esta oscuridad que dice el versículo 22. Tribulación, tiniebla y oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. ¿Quién es Israel? A causa de sus pecados, porque Dios, para destruir a Israel, que se concentró con Asiria para destruir a Judá, trae al sur para destruirlo a ellos por causa de todos sus pecados, porque se hayan puesto como Sodoma y Gomorra. Ahí se nos junta todo, ¿eh? Pero dice, aunque no será esta oscuridad, el 9.1 a donde queríamos llegar, aunque no será esta oscuridad, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Y después cuando agravaron por la vía del mar. O sea, esta oscuridad no será como la que también tuvieron cuando se rebelaron contra Moisés, ¿cierto? Cuando estaban entrando por primera vez en el territorio. También ellos ahí se rebelaron más de una vez. ¿Se acuerdan que cuando llegaron a Jordán los israelitas se retrocedieron y tuvieron temor? Porque vieron gigantes. Bueno, dice, había angustia, el pueblo se asustó, ¿cierto? Pero dice, no será esta oscuridad como la aflicción que le vino en los tiempos que queridamente tocaron la tierra de Zabulón y la de Neftalí. Y de cuando agravaron por la vía del mar, de esta parte del Jordán, en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cuál era la tiniebla? Por los juicios de Dios sobre sus pecados por medio de las naciones, ¿cierto? Por su propia piedad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, claro, porque el juicio de Dios venía sobre todos ellos, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Dice, alegrarse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan los que reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Dice, porque toda batalla para quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidos en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. O sea, todo esto que se levantan contra Dios para ser destruido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, este Emmanuel, ¿cierto? Y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado a su imperio, y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Bueno, entonces aquí está claro de que Dios no permitió esa aniquilación de Israel de parte de su propio hermano Efraín, porque no quiso que la promesa de Dios de levantar al Mesías de la simiente de David cayera en tierra, y de que esta promesa quedara viva para nosotros hoy que creemos en Jesucristo. Por lo tanto, Él es este ungido. Esta es la gran luz que también Juan habla, ¿cierto? Él es aquella luz, dice, que alumbra a todo hombre que vive en este mundo. Dios le bendiga, mi hermano. Pastor, disculpe. Sí. Esto tendrá relación una cosa con la otra, que el maligno, así como en los días de cuando nació Cristo, Herodes mató a todos los niños para poder calzar al Señor. En esa época quería destruir el territorio para que no existiera la promesa de que Judá salía. Bueno, usted sabe que el ser humano siempre quiere frustrar los planes de Dios. Pero cuando los hombres se le ocurren ideas ingeniosas, es porque a veces Dios lo está entregando para condenación. Todo esto que se levantaron contra Judá, terminaron en manos del rey de Asiria. Y después el rey de Asiria que cayó en la boca de Babilonia. Y así, ¿cierto? Es como cuando va un bichito andando y aparece otro y se lo traga, y después aparece otro y se lo traga al que se lo tragó, y así. Pero en estos tiempos en que caen en otra obra, Dios los tiene determinados. Hasta que venga el juicio en las manos de este Cristo. Entonces, ¿por qué Israel no pudo caer en manos de los asirios? ¿Por qué prevaleció? Porque había dicho antes que eso va, como era antes que bien, para que sepa escogerse lo bueno y lo malo. Y antes que sepa hacer eso, dice, estos dos pueblos van a ser desechos. Se cumplió el tiempo de Jesucristo y ya no existía ninguno de estos dos poderes desechos. Porque cayeron en manos de otros opresores, ¿cierto? Y Dios lo hizo precisamente para que Israel no fuera destruido. Y extendió todo esto hasta los días del reinado de Roma, cuando apareció Jesucristo, ¿cierto? Anunciado. Y por causa del censo de Augusto César, fue para Belén para cumplir la profecía. Dios les bendiga a mis hermanos. Esta historia es la única historia. Está relacionada con todas las escrituras. O sea, la existencia de Israel
Israel se mantuvo siempre con agua al cuello, pero nunca desapareció, por causa de que Dios prometió levantar desde ellos al Mesías Salvador, a Jesucristo. Que Dios los bendiga. Por favor.